Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. Esta noche tendremos un programa especial, de lujo yo diría, porque nos acompañan tres grandes mujeres representantes de los tres partidos más importantes del país, para debatir un tema muy polémico, que es la negativa del Congreso para otorgar un nuevo financiamiento, esta vez por 1.728 millones de pesos, al gobierno del estado de Yucatán, con el fin de reactivar la economía tras la pandemia del coronavirus. Para platicar de este tema, tengo el enorme gusto de saludar vía remota y con sana distancia a la exdiputada federal y actual legisladora del estado, Katia Bolia Pinelo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Jacqueline Hinojosa Madrigal, secretaria de Operación Política de la Red y presidenta de la Comisión de Juventud Política del PRI. Nuevamente, bienvenida, Jacqueline, al programa. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Saludos a todas. Y en esta ocasión a Giovanna Cecilia Campos, militante fundadora de Morena. Ella es licenciada en Comunicación, maestra en Migraciones Internacionales y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas. Buenas noches, Giovanna, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A todos. Bueno, si me lo permiten, entremos de una vez en materia. Diputada Katia Bolio, comenzaría con usted, si me lo permite. Se necesitaban 17 votos a favor y solo se obtuvieron 14 de los 25 diputados. ¿Qué decir de la decisión del Congreso de negarle el financiamiento de estos 1.728 millones de pesos al gobierno del Estado en medio de esta grave pandemia? ¿Usted votó a favor? Claro, yo voté a favor de la reactivación económica de Yucatán, de la creación de más de 33,000 empleos. Hoy vemos que lamentablemente en el país, precisamente hace unos minutos venía yo escuchando una entrevista en el radio donde hablaba un grupo de patrones muy grandes en el país diciendo que ya no pueden sostener un día más el que sus trabajadores no estén yendo, en que como muchos de ellos no son actividades esenciales, se están yendo a la quiebra, no se ha podido reactivar la economía, aunque ya se anunció un semáforo para en algunos estados y municipios empezar a abrir paulatina y escalonadamente. No se puede porque la pandemia va en aumento, no se ha aplanado ninguna curva. Hace 2 días tuvimos el día más fuerte en el país, más de 500 fallecimientos. En la mañana se dijo una cosa, en la tarde se desdijeron las autoridades federales. O sea, no tienen, yo creo que ni una idea realmente de lo peligroso que es esto para la salud de los mexicanos. Y en este sentido, mi compromiso fue con Yucatán. Aquí tenemos un crecimiento económico casi al triple con respecto a la economía federal. Bueno, punto, la economía federal no ha crecido, se ha ido a la baja el Producto Interno Bruto. Estábamos en una etapa mala del país, estábamos en un momento económico difícil y la pandemia definitivamente vino a complicar todo. Yo creo que agarró muy, muy mal parado al gobierno federal. En un principio se dijo, salgan, abrácense, bésense, no dejen de salir. A los 3 días, no, que siempre no salgan, que usen el cubrebocas, que no, que sí lo usen. O sea, ha sido un caos el manejo económico, el manejo en la salud, el manejo en todos los aspectos del gobierno federal. Los gobernadores lo han dicho todos de diferentes partidos políticos, no solo los gobernadores de Acción Nacional, y escuchábamos con mucha atención a Enrique Alfaro de Jalisco, al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, en voz de la Confederación de Gobernadores, la GOAN. O sea, ellos han sido los que han tenido que salir a flote en sus estados y en los municipios para poder darle a la gente la posibilidad de tratarse en camas, de que todavía hay en muchos estados esa ocupación de camas. La famosa reconvención de hospitales le ha costado a los gobiernos estatales, así que en este sentido era necesario ese préstamo. Yo creo que más adelante vamos a debatir el por qué, el para qué, dónde se iba a aplicar,
cómo se iba a aplicar y lamentable, ¿no? Lamentable que se haya politizado el apoyo que se le pudo haber dado a la población yucateca. Bueno, ok, Jacqueline, paso contigo. Personajes del PRI, entre ellos Felipe Cervera, se pronunciaron desde el inicio en contra del empréstito, señalando que no estaban de acuerdo, que era un engaño y pura simulación. También se mencionó que era para rescatar o beneficiar a amigos del gobernador. Desde el prismo, Jacqueline, ¿cómo ven el tema de la deuda pública? Ustedes han estado históricamente a favor, presidentes y gobernadores de tu partido han contratado deuda. ¿Por qué ahora en contra? Tony, no es el primer préstamo que pide Vila en 18 meses. 1. 2. Se le aprobó hace unas semanas 1.500 millones para lo mismo, para el COVID. En agosto se le aprobaron 2.620 millones, ¿no? Y que en 18 meses lleva más de lo que Patricio, Ivonne y Rolando juntos. Creo que si comenzamos siendo gobernador y tu único recurso para salvar los problemas que tienes es deuda, ahí comenzamos mal. Porque no es el primer préstamo que pide Vila. Creo que por ahí iba nuestro bloque priista, porque se le aprobaron los pasados. Íbamos, pero no ha sido transparente, que es lo que primero se le pidió, no ha sido transparente. Sabemos que los 1.500 millones beneficiaron mucha gente cuando salió la lista de apoyos que conocemos y que no lo necesitaban. Y este último préstamo o deuda que quería era para solo el sector de obra pública. Entonces creo que hay una amplia manera de rescatar y de reactivar la economía. Los diputados del PRI, en específico Marco Rodríguez y Felipe Cervera, hicieron un planteamiento donde arrastraron la pluma y le explicaron de dónde podía salir 1.370 millones. Pero el gobernador no se quiere apretar el cinturón, quiere pedir más deuda porque es muy fácil. Al final, él no lo paga, lo pagamos todos nosotros, lo pagas tú, lo pago yo, lo van a pagar, vaya, hasta nuestros nietos, ¿no? Porque era 25 años. Entonces creo que los diputados del PRI tenían muy claro que no es la manera. Ya se dieron 2 préstamos, dos deudas adquiridas, la tercera ya era demasiado, y creo que hay otras maneras. Hay que arrastrar la pluma. Lo que se les invitó a todos los diputados es al reajuste del presupuesto público, y esos 1.370 millones que saldrían de viáticos, eventos protocolares que no se están haciendo, el tianguis turístico que no se realizó, ahí nada más son 108 millones de pesos. En Secretaría de Educación, el 14% del presupuesto no está siendo ejercido de manera natural por las cuestiones de que está parado, obviamente, todas las actividades. Entonces creo que es cuestión más allá de adquirir más deuda, porque es la verdad, eso de empréstito y que el financiamiento es deuda, punto. Aquí en China. Y la deuda la pagamos todos. Entonces creo que ahí es nada más echar y arrastrar la pluma y ajustarnos el cinturón todos, ¿no? Giovanna, algunos críticos señalan que el contratar deuda es falta de capacidad de las autoridades para administrar el dinero y poca austeridad. ¿Cómo lo ven dentro de Morena? Hay mucho contraste con los señalamientos del presidente. Él ha dicho una y otra vez no a la deuda pública. Ha sido tajante en su negativa por endeudarnos. ¿Realmente es tan malo endeudarnos, Giovanna? Bueno, un estado como Yucatán tiene que asumir su realidad. Yucatán es un estado básicamente pobre. Es un estado que históricamente ha sido relegado del presupuesto y se ha dicho desde el inicio de este sexenio que se nos ha recortado el presupuesto. Sin embargo, el presupuesto que se le ha dado a Yucatán en los últimos 5 años ha sido de constante aumento. No podemos argumentar que la federación nos quitó recursos y porque nos quitó recursos tenemos que adquirir deuda pública.
La deuda pública sí es sumamente nociva, merma las capacidades de cualquier estado de crecimiento y de bienestar. Tengo un dato, no tengo el dato de Yucatán, pero sí tengo el dato federal. La deuda pública del país nos costó en capital e intereses en el año 2019 660,000 millones de pesos. Estamos hablando de una deuda de México de poco más de 500,000 millones de pesos. Sí, poco más de 500,000 millones. Entonces, estamos adquiriendo una deuda que finalmente hay que pagar. Hay que pagar capital, hay que pagar intereses. Lo más nocivo de todo es pagar intereses. Si la deuda fuera al 0%, como existe en algunos países de Europa, incluso en Francia, les están dando dinero a -2, a -3 para que se puedan reactivar. En México eso no existe. En México la banca de bienestar está ausente por completo. Entre otros motivos, entre otros motivos está ausente porque carecemos de banca propia. Al carecer de banca propia nos tenemos que ajustar a los intereses que nos dé cualquier banco extranjero. La banca, la misión principal de la banca es desarrollar un país. Si tú tienes una banca... En Morena estarían a favor de un endeudamiento siempre y cuando pues, sea sin intereses. Bueno, si hay un crédito sin intereses, probablemente sí es la única opción, pero yo creo que aquí ya arrastramos un problema. Creo que, con una deuda de 3,956 millones equivalentes o pertenecientes a 3 sexenios previos. A 10 meses nos endeudamos 2,620 millones de pesos para seguridad. ¿Quién en su sano juicio le negaría recursos a la seguridad? Nadie, absolutamente nadie. No es que a mí me van a venir a decir, mira, el Estado se va a mantener con la seguridad que tiene si le damos recursos. Bueno, vamos a darle recursos, ¿ok? Sin embargo, tienen que recordar que el actual secretario de Seguridad Pública es una persona que realizó exactamente el mismo trabajo, con exactamente los mismos resultados durante 2 sexenios sin este presupuesto de 2,620. Porque a esos 2,620 para equipamiento se le tiene que sumar lo que ya existía de presupuesto. No es que era una secretaría sin dinero, era una secretaría pobre que no tenía nada, no. ¿Modernizamos? Sí, por supuesto. Entonces tú puedes decir, bueno, no vamos a agarrar y de aquí que venga y que se infiltre el narco y que empiece la violencia. Por supuesto que todos vamos a votar a favor, pero no contábamos con que existen eventualidades en la vida. Y en todas esas eventualidades en la vida hay un COVID. Y como el COVID pudo haber sido otra cosa, pudo haber sido un huracán que nos han pegado y entonces nos hubiera encontrado con un estado hiperendeudado como nos encontró el COVID. Entonces, por supuesto, no vamos a decir, no le vamos a dar dinero a la alimentación de la población, no le vamos a dar dinero al incentivo de empleos, no le vamos a dar dinero. No le vamos a dar dinero, por supuesto que le vamos a dar dinero. Es un chantaje plantearlo de esa manera. Yo creo que, como la secretaria de Finanzas ha dicho, hay que apretarnos el cinturón. El propio Mauricio, cuando era diputado del Estado, en el 2012 pronunció un discurso en el Congreso en el cual, y leo textualmente, cuestionó a Ivonne Ortega Pacheco por gastar más de lo presupuestado, gastar remanentes por 800 millones de pesos, dejar pasivos a corto plazo, además de una deuda pública autorizada por el Congreso por 2,270 millones de pesos. El incrementar adeudos tan solo en 7 meses por más de 1,000 millones de pesos. Pedía informar a los yucatecos cómo se les endeudó. Se les recordaba que un gobierno de calidad no malgasta, administra, cumple con la ley de ingresos aprobado y no rebasa de manera irresponsable su presupuesto. Las consecuencias las pagaremos los yucatecos durante muchos años. Yo me quedo con el diputado Vila del 2012. Creo que tenía toda la razón y creo que es irresponsable a estas alturas tratar de llegar a un estado pobre, un endeudamiento de 9,200 millones de pesos. Ok, bueno, diputada Katia, hablando de este tema en materia de seguridad,
empréstito de 2.600 millones de pesos. Hace unos meses se aprobaron. Ahora estamos en una crisis sanitaria y quizá para muchos en estos momentos sí sea justificable contratar deuda, pero en aquel momento, teniendo en cuenta que no estábamos pasando propiamente por una crisis en materia de seguridad, ya que pues, somos el estado, quizá dentro de los 3 estados más seguros del país, ¿cuál era la justificación en aquella ocasión? Ok, mira, ahí sí voy a contradecir a mi compañera, a nuestra amiga de Morena. El Subsemún y el Fortasec, que son programas federales para la seguridad de estados y municipios, cada uno, vinieron totalmente mermados, tanto en 2019, para el presupuesto de 2019, y mucho más en 2020. En comparación con los recursos federales, solo por comparar el último año del exgobernador Rolando Zapata Bello, el presupuesto para Yucatán en 2019 y en 2020 vino dolorosamente recortado, pero no solo en seguridad, en muchos rubros como educación, como inclusión educativa, fortalecimiento de la infraestructura educativa de áreas rurales, que porque se iba a hacer un comité de padres y que los padres iban a manejar estos nuevos programas, ¿no? O sea, ya no llega directamente al gobierno o a las secretarías para aplicación, en este caso educación y seguridad, solo por poner 2 ejemplos, pero iba a ser administrado por un comité de padres con el director como supervisor. Nada de esto se ha podido hacer porque entramos en una crisis. Para comenzar, la educación regular se ha modificado. Habla paciente recuperado de COVID-19 en el Servicio Médico de Yucatán. Hay héroes caminando entre nosotros, personas que siempre han cuidado de nuestras familias. Ellos están atentos y dispuestos a ayudar en cualquier emergencia. Son las personas que trabajan en los hospitales, el servicio médico y de respuesta en nuestro estado. Ellos son verdaderos seres ciudadanos. Por eso cuida hoy a quien siempre ha cuidado de ti. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Quiero decirles que no es lo mismo un endeudamiento para reactivar una economía que un endeudamiento como los que ya se mencionaron de Ivonne Ortega o Rolando Zapata para obras faraónicas como el Gran Museo del Mundo Maya. Eso sí que nos sigue costando. A mí me da un poco de risa cuando dicen es que lo van a pagar hasta nuestros nietos. Explícame cómo lo van a pagar tus nietos. O sea, cuando se quiere dar un préstamo, cuando no se quiere dar un endeudamiento, lo primero que dicen, lo van a pagar muchas generaciones. Pero nadie protestó cuando se endeudó a Mérida para hacer un concierto, el famoso concierto de Shakirazo. Nadie protestó cuando se endeudó para el Museo de la Civilización Maya del Palacio Yaxcabá, que se quedó en obra negra ese palacio. Nadie protestó por el endeudamiento del Gran Museo del Mundo Maya, que eran obras innecesarias. Y en este caso yo sí tengo los números y se los voy a dar en unos minutos de cuánto fue recortado en 2 presupuestos al gobierno del estado de Yucatán. Aquí hay números claros, cuánto se ha dejado de recibir en comparación solo con el último gobierno. Bueno, perdimos a la diputada, estamos teniendo problemas técnicos, pero bueno, vamos a pasar rápidamente contigo, Jacqueline, en lo que recuperamos a la diputada. En el programa anterior, nuestro invitado de Acción Nacional, Wilber Ortiz, nos mencionaba que no hay que tenerle miedo al endeudamiento, que un gobierno bien administrado puede solventar un financiamiento de la mejor manera. Ahora esto, pues, conlleva intereses. La pregunta es, para que se entienda bien, para el que no lo sabe, ¿quién paga este empréstito? ¿Quién pagaría esta deuda durante los próximos 20, 25 años? ¿Es la sociedad yucateca o el gobierno del estado? ¿O ambos? Rápidamente, Jacqueline, para pasar con la diputada. Y vuelvo a repetir, creo que asusta que digan que no hay que tenerle miedo al endeudamiento.
asusta. Y se tiene que pagar, no lo paga el gobierno, o sea, lo paga en sí el gobierno, pero con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Simple ejemplo, en el primer empréstito que pidió el gobernador Vila de los 2.680 millones para seguridad, cuando hizo cuentas, dijo, bueno, ¿de dónde lo vamos a pagar? Se le ocurrió la grandísima idea de querer cobrar el impuesto a la seguridad en el recibo de luz. Simple ejemplo, ¿eh? Después tenía que, de lo de los 1.500 y ahorita con el nuevo, tendría igual que buscar la manera de ver de dónde jala dinero de los ciudadanos para poder pagar el préstamo. Es simple. Entonces creo que sí hay que tener cuidado en que si la solución de un gobernador ante alguna crisis es vamos a endeudarnos cada vez más, está difícil. Imagínense, Dios no quiera, venga un huracán. Ahora va a decir el gobernador, no, vino el huracán, necesito más dinero. Hombre, ¿dónde vamos a parar? Hay material en los diputados del PRI hicieron un posicionamiento donde dijeron, de aquí hay dinero, de aquí hay dinero, de aquí hay dinero, y salían 1.370 millones para reajustar el presupuesto. Nada más es cuestión de que arrastren la pluma y que todos nos abrochemos el cinturón, pero que no gastemos el dinero a lo tonto. Ok. Diputada, ahora regresamos con usted, si me lo permite. Disculpa, me sacó el internet. No se preocupe. Yo les quería decir que creo que nuestra compañera del PRI no está informada. Los 1.500 millones de pesos no son un endeudamiento, no van a generar un interés. Votamos por una reorganización y un reajuste del presupuesto que este año se está ejerciendo. Como bien dijo, el 14% de la Secretaría de Educación todavía no se ha podido utilizar. Esto nos habla de que más allá del 20%, del 80% del presupuesto de educación, por ponerles este ejemplo, va a nómina, va a la burocracia y a la educación, al pago de maestros, directores, supervisores, personal de intendencia, y ese 14% que por algún motivo no se ha podido utilizar, ese 14% se va a necesitar ahorita que los niños regresen, si la pandemia nos los permite, en el mes de septiembre. Los 1.500 no son un préstamo, no le va a costar a ningún yucateco y se va a devolver, se va a reajustar del presupuesto 2021. También recordarles que 4 diputados del PRI votaron a favor de la reactivación económica del estado de Yucatán. 4 diputados conscientes de la situación y en comisiones, en la comisión, 2 diputados, aparte de estos 4, también votaron a favor el dictamen. En total, el dictamen fue votado por 6 diputados del PRI, cuyas todos los puntos que el PRI solicitó mediante un oficio dirigido al Congreso y al propio gobernador Mauricio Vila, donde venían muchas peticiones del PRI, fueron tomadas en cuenta como una comisión del Congreso. Yo leí el dictamen, así que no me puede decir que no la compañera, porque yo leí el dictamen en la mesa directiva, estoy como secretaria. Entonces, 2 comisiones iban a haber, una externa, donde hubieran 2 diputados de diferentes fracciones políticas, y una interna para la vigilancia de este préstamo. La obra iba a ser en los municipios, no iba a ser concentrada nada más en Mérida o en el periférico, iba a ser el dinero que se estaba pidiendo, los 1.700 millones de pesos iba a estar... Y hasta noviembre, ¿no, diputada? Hasta noviembre se iba a hacer la obra pública. Municipios, yo no te interrumpí, permíteme terminar. Iba a ser reorganizada en todos los municipios con la compra de material e insumos. Aquí quiero decirles que el presidente de la República acaba de decir que la única forma de reactivar la economía en el país y en un estado es precisamente con la obra pública. Así que él recomendó al día siguiente que se desechó el préstamo en Yucatán a los gobernadores y a los alcaldes reactivarse a través de su economía. En el presupuesto de 2019 hubo un recorte para Yucatán de 3.500 millones de pesos por parte de la Federación. Y en 2020
De estos 3.500 millones de pesos, se recortaron 324 millones más. Estamos funcionando prácticamente en un porcentaje mínimo solo en comparación con el último presupuesto que ejerció el exgobernador Rolando Zapata Bello. Diputado, por supuesto que ha habido una merma fuertísima de las participaciones federales al estado de Yucatán. Ok, bueno, Giovanna, vamos a cerrar ya el programa porque pues el tiempo ahora sí que voló. Me quedé, la verdad, con muchas preguntas para todas ustedes. Yo creo que tendríamos que hacer otro programa si nos los permiten para continuar. Y cerraría con esta pregunta. Giovanna, el gobernador dijo, efectivamente, si esta iniciativa no se aprueba, la crisis económica va a ser más profunda. Mucha gente no va a encontrar trabajo y desafortunadamente el pan va a faltar en muchos hogares de Yucatán. Se mencionó que se podían perder hasta 80,000 empleos. Giovanna, si no es en una grave crisis como esta del coronavirus, ¿para cuándo Morena podría considerar decirle sí a un financiamiento? Votar a favor de la contratación de deuda. Rápidamente, Giovanna, para cerrar el programa. Yo considero que la contratación de deuda es iniciar el vuelo con un balazo en el ala. Eso te quita posibilidades por completo de un gasto sano en el cual no se vaya perdiendo en intereses buena parte del presupuesto. O sea que en vez de dedicarlo a la educación, se lo dedicamos al pago. Entonces creo que hay que realizar ajustes en el presupuesto. Como bien dice Jacqueline, hay que realizar ajustes. Y ya se hizo un estudio, ya se hizo una propuesta. Yo tengo otra además. Si ya tenemos una línea de crédito aprobada para seguridad, y en este momento la seguridad sigue igual que hace 13 años en Yucatán, creo que deberíamos pensar que si solo se han dispuesto de 615 millones de los 2.620 millones aprobados, tenemos todavía 2.005 millones de pesos para poder ejecutarlos o para redireccionarlos. Si ya hay una línea de crédito, pues que se use en eso, porque estamos ante una emergencia. Ahora, en lo personal, y me parece que el partido puede ir por ahí, nosotros pugnamos por una austeridad hasta los límites que sea posible operar. ¿Por qué? Porque en este momento no estamos para realizar determinados gastos. El gobernador, yo considero que es una persona responsable. El gobernador realizó un estudio de por dónde íbamos a tener que realizar ciertos ajustes, vendió camionetas, dejó de pagar teléfonos, etcétera. Sin embargo, en la práctica podemos ver cosas que son totalmente contradictorias. Todavía hay más de dónde poder Bueno. Metros más al cinturón. Creo que sí, esa es la única manera en la cual nosotros, evidentemente, combatiendo la corrupción. En el país, cuando recibimos el gobierno actual al país, cuando Yucatán lo recibe Mauricio, ocupábamos el lugar 29 de 100 en índices de corrupción a nivel internacional. ¿Esto qué significa? Que cero es cero corrupción, que cero es cuando tú tienes más corrupción y 100 es cuando estás bajo. ¿Qué significa? Que si nosotros estábamos en el 29, todavía hay 71 escalones que andar para poder liberarnos de la corrupción. Creo que ahí tenemos un margen muy importante. Acabar con la corrupción, mayor austeridad, ser más sobrios en nuestros gastos. No quiero denostar absolutamente ninguna de las acciones realizadas por el gobierno, pero un préstamo es un balazo en el ala para este Estado. Bueno, con ese comentario cerramos el programa. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Jacqueline. Y muchas gracias, diputada Katia, por el placer de acompañarnos en este programa. Y sobre todo, a ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen una linda noche. Buenas noches.